Hola, 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 mi nombre es Cia Tovar y esto es Storywood episodio 2. Muchísimas gracias por escuchar Storywood en este segundo episodio. No puedo comenzar sin darle las gracias por todo el feedback del primer episodio de la semana pasada. Muchísimas gracias y espero que ya este episodio haya resuelto detalles técnicos que tenía, así que muy probablemente lo estén escuchando ahorita y no tengan los detalles que tuvo la semana pasada. Pero en general el feedback fue muy chévere, de verdad muchísimas gracias. Sé que este podcast no es para todo el mundo, quizás creo que mi mayor miedo es que sea un poco aburrido para todos, pero en realidad a mí me divierte mucho hacerlo, me entretiene muchísimo hacer la investigación porque es algo que a mí genuinamente me interesa. Y quizás si hay una persona que le llama la atención y que le interesa lo que estoy diciendo, pues eso es todo lo que yo necesito para seguir. De nuevo, muchísimas gracias. Y gracias. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del Star System, que es como también aliado y un ancla fundamental para complementar lo que hablamos la semana pasada, que fue la fundación de Hollywood, para después entrar en historias quizás de más biográficas o movimientos del cine que surgieron a partir del establecimiento de Hollywood como una gran industria del entretenimiento. Pero hoy, al tratar del Star System, es una buena base para hablar sobre actores, sobre biografías que vale la pena y que son súper interesantes, pero teniendo este tema bastante en mente vamos a entender muchísimas más cosas sobre la complejidad de trabajar hace 80 años atrás. Así que sin esperar mucho más tiempo vamos a escuchar qué fue el Star System. La semana pasada hablamos de cómo se formó Hollywood, quiénes participaron en su formación y cuál fue el origen de la ciudad que hoy conocemos. En algún momento hablamos sobre el Studio System y el Star System, como sistemas de contratación que se formaron en la que ahora conocemos la era dorada de Hollywood. Sin embargo, no muchas personas conocen este complejo e intrincado método utilizado en los años 40, 50 y 60. Que ciertamente catapultaba a los actores al estrellato, pero que los atrapaba en muchos casos y los dejaba sin salida. Aunque pudiese parecer que el Studio System y el Star System fue lo mismo, definitivamente no lo fue. El Star System fue una parte de la gran organización que fue el Studio System. Hoy vamos a conocer lo más pequeño. Vamos a comenzar por lo micro, para luego entender la película completa. Hoy vamos a hablar y conocer lo que fue el Star System. Había una vez un chico y una chica que soñaban con ser actores. Soñaban en interpretar a personajes increíbles, en viajar a filmar películas en las locaciones más exóticas. Fantaseaban con firmar autógrafos y ser reconocidos por las personas en un día normal, mientras pasaban por la calle. Imaginaban que llegarían a tener muchísimo dinero, y con eso una casa preciosa y carros muy lujosos. Pero no contaban en cómo iban a conseguir hacer sus sueños realidad. Si querían trabajar en Hollywood, el único medio para facilitar la producción era sin duda alguna entrar en el Star System. Ya en este episodio y en el anterior hemos nombrado varias veces al Star System y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el Star System? Bueno, este fue el sistema de contratación de actores en exclusividad y a lo largo de un plazo utilizado por los estudios de Hollywood para asegurar el éxito de sus películas, debido a la fama o al talento de sus actores. Pero también en muchos casos contrataban a personas atractivas que los productores se encontraban en la calle, como es el caso de Lana Turner, una de las actrices más famosas de la época. Los estudios contrataban actores jóvenes e ingenuos, con sed de fama y de dinero. Luego los moldeaban a su manera y llegaban a crear desde sus nombres únicos hasta personalidades que respaldaran a sus personajes en pantalla. Por ejemplo, si les nombran Norma Jean Baker, quizás no van a saber de quién estoy hablando, pero si les digo Marilyn Monroe, definitivamente sí. Monroe fue hecha y moldeada a la perfección por el Star System.
Esta pasó de ser una chica tímida que realmente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo ni de cómo moverse en la industria, para convertirse en la bomba rubia que todos conocemos hoy en día. Así como Marilyn, muchísimos más. Podríamos nombrar a Rock Hudson, quien fue encasillado como el hombre perfecto y proyectado como un símbolo heterosexual. Sin embargo, en su vida real llevaba el nombre de Rock Harold Scherner Jr. y se enamoró profundamente de un hombre de su mismo sexo, pero que tuvo que esconder su verdadera identidad por muchísimo tiempo, solo porque el Star System lo despotricaría y haría su vida imposible. Pero vamos a comenzar por el principio, en cómo se formó el Star System. Luego de la migración de los productores cinematográficos a Hollywood, se creó el Studio System, que conoceremos quizás en algún otro episodio del podcast, a finales de la década de 1910. Con el auge del cine, luego de la fundación de la ciudad, los estudios tenían más presupuestos y locaciones para filmar. Sin embargo, todo su esfuerzo por lograr el éxito dependía de la venta de boletos de sus películas, y ya para ese momento gran parte provenía de la popularidad de los actores en escena y de la promoción que estos daban a los films que participaban. Un dato que quizás les interese es que entre los años 1890 y principios de 1900, los créditos no eran incluidos en las películas, solo el nombre del director. Es decir, los actores y la producción eran básicamente desconocidos para el público. Estos preferían permanecer en el anonimato, puesto que para el momento trabajar en el cine no era bien visto por la gente de alta sociedad, específicamente porque quienes atendían a los cines eran mayoritariamente personas de clases bajas. Sin embargo, el famoso director D.W. Griffith empezó a incluir a los nombres de los actores en sus películas. De esta manera, estos empezaron a ser más conocidos. Cosa que quizás no cayó muy bien entre los actores al principio, especialmente para los actores de teatro que trabajaban en películas, pero que no querían ser reconocidos por ello. Con el pasar de los años y el aumento de la popularidad del cine, por supuesto que los actores cambiaron de opinión, pero quería que supieran que no siempre este fue el panorama. Entonces, para la década de 1910, las películas ya eran sumamente populares y a partir de este momento los estudios empezaron a mitificar a los actores, a crear esta personalidad a costas del actor que el público adoraba. La primera persona que vio este potencial en un actor fue el productor Carl Laemmle, quien promovió a la primera estrella de cine. Laemmle contrató a Florence Lawrence de los estudios Biograph, quienes conocían en este tiempo como la primera estrella de cine y la primera actriz en ser nombrada públicamente. Regresando a Laemmle, de quien hablamos la semana pasada, este difundió el rumor de que ella había muerto en un accidente de tranvía. Luego combatió este rumor diciendo que ya estaba bien y que protagonizaría una próxima película producida por su compañía, Independent Moving Pictures Company. Por supuesto que la película fue un gran éxito, luego de todos estos rumores. Este patrón se fue repitiendo rápidamente en los próximos años hasta que fue completamente establecido por los estudios, y básicamente los actores tenían que vender su alma al diablo. Cuando un estudio mostraba interés en un actor o en una actriz joven, estos los entrenaban desde el principio. Empezaban por cambiarles el nombre, sobre todo aquellos con apellidos judíos y latinos, a menos de que ese nombre tuviese alguna posibilidad de comercializarse. Un ejemplo muy popular de este caso es el de Margarita Cancino, que probablemente no sea un nombre que muchos conozcan, pero Margarita es conocida en la industria como Rita Hayworth. Otro de los requerimientos de los estudios a los actores era tomar clases de lo que necesitaran, obligatoriamente. Estas clases podían ser de dicción, baile o pasarela, lo cual está muy bien, pero estos eran obligados, no tenían otra opción. Se les enseñaba a caminar, a moverse, a vestirse, a comportarse de una manera elegante durante las apariciones públicas. Se esperaba que los hombres se comportaran como caballeros y las mujeres como damas, que no realizaran ningún acto indebido para la sociedad del momento. De esta manera, estos siempre debían estar vestidos adecuadamente, las mujeres debían usar maquillaje cada vez que salían de la casa y podrían ser fotografiadas. Los jefes y productores de los estudios estaban obsesionados con que los actores respetaran, con comillas, las cláusulas de moralidad que iban desde evitar que los actores utilizaran drogas hasta que cometieran adulterio y otras indiscreciones que pudiera arruinar su imagen.
Los estudios sometían a los actores a contratos que en la mayoría de los casos violaban los derechos fundamentales de los trabajadores, así como que incluían cláusulas que fácilmente rompían e iban en contra de la moral y de la dignidad, aunque ellos trataran de esconderlo. Así que podemos decir que el Star System era un método completamente hipócrita. Si eras un actor trabajador en 1940, tenías que estar comprometido a no hacer nada que pudiera considerarse como un ataque a la moral. Y por moral me refiero a que no te dejases fotografiar con un cigarro en la mano en un club nocturno. Cuando la prensa obtenía fotos que podían comprometer al actor, pero que resultaban buenas para publicidad, los estudios hacían que sus técnicos borraran de las fotos aquellos elementos que resultaran inconvenientes, por ejemplo los cigarrillos. Hasta ese momento los estudios podían hacer lo que se les diera la gana con la vida de los actores, on-screen y off-screen. Y si alguno de ellos incumplía con alguna cláusula de sus contratos, tenía que pagar grandes sumas de dinero y eran castigados por los productores. En ocasiones, para mantenerse en capacidad de trabajar, muchos actores y personal de los equipos de filmación fueron obligados a consumir estimulantes como las anfetaminas. Y de esto se sabe, puesto que una de las víctimas principales de este caso fue nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Los actores estaban requeridos a trabajar 40 semanas al año y tenían 12 de vacaciones que naturalmente no podían elegir. Si alguno de los actores decidía no trabajar en una película, tiempo era añadido a su contrato. Si recapitulamos hasta este momento, los actores para llegar a la cúspide tenían que tomar clases obligatorias, cambiar de nombre, cambiar de imagen, someterse al escrutinio del público y de los actores de los estudios, trabajar largas horas de trabajo sin poder quejarse, no podían negociar sus pagos y básicamente tenían que hacer lo que el estudio dispusiera. Por si fuera poco, también tenían que lidiar con los columnistas de chisme de todos los días. Entre las más famosas periodistas de chismes estaban la temible Hedda Hopper y su archirrival Luella Parsons. Ellas realmente tenían la posibilidad de acabar con la carrera de alguien con solo un artículo. Así de poderosos eran los medios en ese momento. Y no es que en este momento no lo sean, es que durante las décadas de los 40, 50 y 60 todo giraba en torno a la prensa sensacionalista. Sin embargo, si algún artículo que hiciera Hopper o Parsons desagradaba a los estudios, estos podían negociar. Probablemente les pagarían para que no escribieran al respecto o les prometían una primicia sobre otra estrella. Una de las anécdotas más famosas sobre esta manipulación de información sobre la vida de los actores es cuando Confidential Magazine quería publicar la primicia sobre la vida homosexual secreta de Rock Hudson, y su agente decidió revelar información sobre el pasado criminal de otro cliente, el actor Rory Calhoun, para evitar que se publicara el artículo sobre Rock. Y esto, pues, paralizó por un buen tiempo la vida del actor Rory Calhoun. Pero quizás el secreto más oscuro del Star System fueron los abortos. Entre los años 1920 y 1950, los abortos eran un control de natalidad en Hollywood, según cuenta una actriz muy famosa para el momento que prefirió mantenerse en el anonimato en una entrevista con la revista Vanity Fair. Según el artículo de la revista, los abortos eran la oportunidad de mantener la figura de las actrices de moda, que eran el centro de atención del momento. De acuerdo con la escritora Helen Peterson, autora de Escándalos del Hollywood clásico, para el momento del Star System era la primera vez que las mujeres consiguieron tener otro sueño más que ser ama de casa y trabajar en algo donde ganaban mucho dinero y al final podían gastar en lo que sea y con quien quisieran. Sin embargo, no podían decidir sobre sus cuerpos. De esta manera, los estudios buscaban maneras para evitar que las estrellas destruyeran su imagen con escándalos. Fue así como en 1922, William H. Hayes introdujo las cláusulas de moralidad, que nombramos anteriormente. Estas eran obligatorias en los contratos de celebridades, y que allí se señalaban que un embarazo no deseado no solo traería la vergüenza en la industria, sino que violaría las políticas del estudio. Es así como se aceptó dentro de la industria que las estrellas no serían populares si tenían hijos.
Por ejemplo, en algún momento se rumoró que la actriz Jean Harlow no podía casarse con William Powell porque MGM había escrito una cláusula en su contrato que le prohibía casarse. Según ellos, una esposa no podía ser una bomba sexy como era considerada Harlow. Así que cuando Jean quedó embarazada, los ejecutivos del estudio llamaron al jefe de publicidad de MGM, Howard Strickland, para que resolviera la situación. Poco después en las noticias se dijo que la señora Jean Carpenter estuvo en el hospital Good Shepherd para descansar un poco y que solo había podido ser vista por sus médicos y enfermeras privadas en la habitación 826, la misma habitación que había ocupado el año anterior para una apendicitis. Otro caso importante fue el de Joan Crawford, quien fue separada de su esposa Douglas Fairfax Jr. cuando quedó embarazada y Strickland le organizó un aborto. Crawford le dijo a su ex esposo que durante el rodaje de Rain en la isla Catalina, se resbaló en la cubierta de un barco y perdió al bebé. Una frase bien perturbadora es la que tiene Lee Israel, una biógrafa oficial de actrices, y es que en la década de 1930 ella dice que la actriz Tallulah Bankhead se practicaba abortos como otras mujeres se hacían ondas permanentes. En 1935, Jean MacDonald quedó embarazada y el jefe del estudio MGM le dijo que solucionara el problema y unos días después fue hospitalizada por una infección en su oído, según The Fitzers. Bette Davis también se practicó abortos por el bien de su carrera. Para ese momento Davis era quien mantenía a toda su familia, a su mamá, a su hermana y a su esposo, con quien se casó en 1932. Si hubiese tenido un hijo en 1934, según ella afirmó, hubiese perdido su papel más importante para la época, Mildred en Of Human Bandage. Esta le contó a su biógrafa Charlotte Chandler en The Girl Who Walked Home Alone. Judy Garland, Lana Turner, Ava Gardner y Dorothy Dandridge fueron otra de las estrellas que tuvieron que abortar para no ser sancionada por los estudios. Para muchos autores, Warner Bros. Fue la productora más diabólica del medio, puesto que manejaba a sus actores a diestra y siniestramente. Sus contratos de trabajo incluían el derecho de estos estudios a alquilar a sus actores más solicitados a otros estudios interesados en utilizarlos, les gustara a los actores o no. Y estos estaban obligados a aceptar los papeles que les fueran impuestos, aun cuando se tratara de malos roles y de películas sin calidad, y aunque ello dañara su imagen pública. Warner Bros. Solo estaba interesado en la publicidad, que implicaba que un actor trabajara para otro estudio. Lo más increíble es que estos no percibían absolutamente nada de dinero por estos alquileres, y todo era distribuido entre los estudios. Los contratos de la Warner Bros. Tenían un mínimo de duración de 7 años, durante los cuales el actor no tenía derecho a filmar con otra productora, a menos de que Warner tuviese un lucrativo pago en retorno. Después de todo lo que hemos hablado, como verán, la situación era bastante temible. Si eras actor, simplemente te tenías que someter a todo esto. Y quizás no se escuche tan mal, pero claramente la mayoría de las cláusulas a las que eran sometidos eran simplemente inhumanas. La leyenda del cine Bette Davis fue la primera actriz que rompió con su contrato y se fue a filmar a Londres a escondidas de sus productores. Al ser descubierta, los estudios la demandaron. No obstante, ella decidió defenderse y desenmascarar el trato al que no solo ella, sino todos los actores del Star System eran constantemente sometidos. Sin embargo, Warner Bros. Era una empresa multimillonaria y con poderosos abogados que no permitirían que el juicio fuese ganado por Davis. Esto hubiera traído como consecuencia la rebelión de todos los actores contratados y la presentación de incalculables demandas contra contratos, es decir, un posible caos para los estudios. Así que Davis perdió frente a los feroces abogados de los estudios. Pero a partir de ese momento la situación comenzó a experimentar cambios en las condiciones de trabajo de los actores. Aunque fue una mejora lenta, las productoras hollywoodenses se dieron cuenta que ya no podían mantener las mismas condiciones y no podrían moldear a su manera a sus futuras estrellas. Luego del juicio de Bette Davis, grandes estrellas se pronunciaron en contra del sistema y empezaron a abandonar sus contratos con sus respectivos estudios. Fue Olivia de Havilland, y tengo un datico curioso de Olivia de Havilland. Ella murió hace menos de un mes con 104 años. Fue la actriz de la Golden Era of Hollywood con más años en vivir, o sea,
Qué increíble, ¿no? 104 años. Pero bueno, sigamos con el podcast. Y fue Olivia de Havilland quien logró salirse de su contrato por primera vez. A de Havilland la pueden reconocer por interpretar a Melanie Hamilton en Lo que el viento se llevó. La actriz quería dejar de interpretar personajes ingenuos, así que continuamente rechazaba papeles que la llevaran a tener esa imagen. Al final de su contrato de 7 años con Warner Brothers, estos le notificaron que debía trabajar 6 meses más con el fin de cumplir con el tiempo que no trabajó por haber rechazado los papeles. Olivia los demandó y la Corte de California la apoyó, aunque el estudio estuvo 2 años sin contratarla como respuesta a la demanda. Esto fue una gran victoria para ella y para el sistema de actores que vieron un ejemplo de cómo luchar de vuelta y ganar. Elizabeth Taylor es otro caso de una actriz que demandó y ganó. Taylor, quien entró a la industria a los 9 años, siempre odió el Star System y dejó MGM en 1960. Además, no fue la única que abandonó el estudio que la convirtió en una estrella. Marilyn Monroe dejó Fox y eventualmente volvió a trabajar con ellos bajo sus propios términos. Lento pero seguro, el Star System se vino abajo para la década de 1960 y luego tomó relevancia el Sindicato de Actores de Estados Unidos, quienes se han encargado de velar por los derechos de estos hasta hoy en día. Y aunque varios actores lograron tener una carrera exitosa trabajando como freelancers, tales como Fred Astaire, el bailarín, Ginger Rogers, Cary Grant y John Wayne, la realidad es que fueron muy pocos los que lograron zafarse de caer en manos del Star System. Y bueno, como pudieron escuchar, la vida de un actor en el Star System no fue la más sencilla. Quizás si la comparamos evidentemente con una persona con una vida cotidiana, común y corriente, pues evidentemente es una vida que todos quisiéramos tener. Pero a comparación quizás de los actores hoy en día, pues es mucho más sencillo ahora. Creo que tener el control de tu vida y de tu carrera en tu teléfono es una ventaja que hace 80 años definitivamente no teníamos. Quisiera escuchar sus opiniones sobre el Star System, a ver qué les parece, qué sienten. Quizás el Star System podría establecerse hoy en día, si les parece que el sindicato de actores hace su trabajo. Quizás sería chévere visitar lo que es el sindicato de actores aquí en Estados Unidos, o por lo menos aquí en la ciudad de Los Ángeles, que es bastante... es un tema bien interesante sobre primero cómo entrar, cómo mantenerse y todas las reglas que establece el sindicato de actores para que los actores puedan trabajar hoy en el 2020 y ahorita es mucho más interesante con la pandemia. Pues muchísimas gracias por escuchar Storywood. Nos escuchamos la semana que viene. Déjenme sus comentarios en el Instagram de Storywood, @StorywoodPodcast, o también en mi Instagram personal, @CiaTovar, Cia con X y Tovar con B pequeña. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar Storywood y nos escuchamos la semana que viene. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, Cia Tovar, con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker.